el fracaso reciclado. Fue lo que anunció ayer. Así como unificó por un lado, creó, le dio nacimiento a otros órganos que no van a hacer otra cosa distinta, sino al gran crecimiento de la burocracia que se ha dado en este país en los últimos años. Pero él dijo que eso era para luchar contra la burocracia, justamente la que había sido ese cáncer, eliminar algunos, pero creando 5 vicepresidencias. ¿Qué opina Abelardo Díaz? Bueno, mira, ese es uno de los puntos, ¿no? Quizás el anuncio principal fue este de las 5 revoluciones, ¿no? Bueno, si no pudieron con una revolución. Son los 5 motores. Bueno, yo me acordé de los 5 motores, los 5 motores que se quedaron pegados, ¿no? Los 5 motores que se les acabó el aceite, entre otras cosas porque el aceite no se consigue, pero definitivamente uno recuerda, es como nos han tomado el pelo, para no decir la palabra correcta. Este es un gobierno que no nació ayer, este es un gobierno que no empezó ayer. Tenemos un presidente con año y medio, pero un presidente que es derivado de un proceso y prácticamente de un mandato, o de una orden que dejó el extinto presidente Chávez. Entonces, de manera tal que ayer vemos a un presidente como si se estuviera estrenando, ¿no? Como si fuera un gobierno que llegó ayer y no es responsable de absolutamente nada. O sea, el yo no fui. Y resulta que nosotros de verdad esperábamos un pronunciamiento con responsabilidad, con seriedad y sobre todo que nos encaminara hacia el destino que queremos todos, que es que Venezuela salga de este hondo y profundo hueco que nos ha metido esta fulana revolución. Entonces, ayer definitivamente te resumo los anuncios rapidito, bla, bla, bla y bla. Ese es el resumen conciso, claro y preciso de los anuncios que hizo el presidente, porque no, en definitiva no terminó anunciando absolutamente nada, que los reciclajes y de uno que otro cambio insignificante y de un discurso lleno de romanticismo ideológico que no resuelve los problemas de los venezolanos. Yo me levanté hoy pensando que como venía un sacudón, bueno, hoy íbamos a conseguir harina, hoy íbamos a conseguir leche, hoy íbamos a conseguir champú, hoy íbamos a conseguir jabón, hoy íbamos a conseguir desodorante, hoy íbamos a conseguir pañales. Y yo pensaba que esta situación era solo en mi estado Táchira, ¿no? Pero resulta que aquí en la isla de Margarita, tengo que decirlo, que tengo ya 6 días aquí y la cosa está peor que en mi estado Táchira. No puede ser. Está peor, no se consiguen ni huevos. El que vaya a parar para hacer un desayunito, un periquito, no hay huevos, chico. ¿Y ahí en Táchira hay huevos? En Táchira por lo menos se consiguen huevos. Y los gochos hemos demostrado en estos últimos años que hay huevos. Entonces, esta es una situación que nosotros lamentamos mucho, pero entrando ya en la parte completamente seria de los anuncios que hizo ayer el señor presidente, no vimos un solo anuncio en materia económica que nos diga, que nos muestre que el gobierno va a implementar una política que nos lleve a la apertura económica que nos garantice la inversión nacional. Ahora, sin inversión nacional, sin el rescate del aparato productivo nacional, nosotros no vamos a salir jamás de la crisis económica y social que hay en Venezuela. Con romanticismo ideológico, olvídense, con eso no se come, con eso no se crece y con eso no se vive. Fíjese, ayer el presidente de la República decía en cuanto al tema económico que decía que, bueno, a él no le iban a imponer la agenda, cuanto hasta incluso el precio que iban a colocar por el incremento de la gasolina. O sea que él sí tiene el derecho a imponernos los sacrificios, las humillaciones, las calamidades, que es lo que nos ha impuesto este gobierno a los ciudadanos. O sea, los ciudadanos sí nos la tenemos que calar, pero nosotros no podemos hacerle el llamado al señor presidente para que haga correcciones y para que dé un viraje total en la materia económica, que es lo que ha generado la grave crisis y ha sido consecuencia directa de la desinversión nacional. Aquí la inversión nacional se acabó en estos últimos años. Nosotros éramos un país que producíamos café, no hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 12 años, exportábamos café. Mi estado Táchira era un estado productor privilegiado de café y eso se acabó hace muchos años. ¿Y se acabó por qué? Porque no hubo incentivos, porque no se cuidó al productor, porque no hubo un cuidado en el tema de los costos. Y resulta que el que producía café terminó lamentablemente quebrando porque no se conseguía logística necesaria para la producción, porque aquí había una empresa que se llamaba Agroisleña, ¿no? Agroisleña. Bueno, que fue tomada por el gobierno. Que bien o mal era el que suministraba los fertilizantes, era el que inclusive el que otorgaba crédito y el que mantenía medianamente al agricultor nacional.
Nacional. Bueno, el gobierno le puso mano, lo acabó, pasó a ser Agropatria, después se convirtió en Agroestantes y terminó siendo Agronada. Y resulta que, bueno, ahí es donde vemos que el productor nacional definitivamente empezó a quebrar, no consiguió insumos, no consiguió los fertilizantes, los insecticidas, y aquí lo que se vino fue una gran quiebra del productor agrícola. Pero además el productor de bienes y el productor de servicios en el país, pues también lamentablemente, como el gobierno prefirió el mecanismo de la importación, pues descuidó completamente el aparato productivo nacional, lo acabó, lo despedazó, porque es que en la importación están los guisos, en la importación están los dólares, en la importación lamentablemente está todo aquello que se ha venido dando con Cadivi, que el gobierno le tocó reconocerlo, ¿no? Más de 25.000 millones de dólares que se robaron en la revolución con empresas de maletín, y que lamentablemente todo eso creó un hueco que lo estamos pagando los venezolanos. Los pagamos los venezolanos, porque al no haber divisas, al no haber dólares, lamentablemente pues entonces todo se nos encarece, la moneda vale mucho menos, y a la moneda valer mucho menos pues tienen que empezar a fabricar bolívares inorgánicos, o sea, meterle la maquinita a los billetes sin soporte, y eso genera inflación al extremo que estamos con la inflación más alta del mundo. En la Asamblea Nacional llegó el señor Merentes y el señor Giordani en noviembre del año pasado, cuando aprobamos el presupuesto 2014, y llegaron y aseguraron que ellos ya habían vencido la guerra económica, que ellos ya habían acabado todas las perturbaciones de la economía, y garantizaban que para este año 2014 la inflación no iba a superar el 26%. Bueno, resulta, sucede y acontece que, a pesar de que el Banco Central no ha dado los dos últimos índices de los 2 últimos meses de la inflación, hoy la inflación anualizada, o sea, desde septiembre del año 2013 hasta septiembre de 2014, está superando el 70% de inflación. ¿Quién debería exigirle en estos momentos legalmente al Banco Central de Venezuela que publicara esas cifras? Bueno, lo hemos hecho todos, ¿no? Lo hemos hecho todo, lo que de una u otra forma tenemos vocería política. Inmediato, ¿quién sería? El Ministerio de Finanzas. Es el órgano que es el, digamos así, el jefe directo del Banco Central, y es el que le corresponde entonces la responsabilidad de hacer los anuncios públicos de la tasa de inflación. Si no lo han hecho, ya ustedes saben por qué. Porque a pesar que las cifras que son anunciadas de manera oficial, todo el mundo sabe que son maquilladas, y a pesar de que son maquilladas, pues están presentando estos niveles de inflación sumamente altos. Entonces, cuando hablábamos de los grandes guisos que se han dado con la importación, bueno, yo denuncié hace exactamente un mes, el gran guiso que se dio con los sobreprecios de la importación de arroz argentino y de maíz argentino a Venezuela, en el marco de una alianza de cooperación entre la República de Argentina y la República de Venezuela, a través de una empresa propiedad de unos hermanos de apellido Bignati, que nos están vendiendo el arroz y nos están vendiendo el maíz con un sobreprecio que en algunos casos ha superado el 80% del valor de esos mismos rubros. ¿Y eso se sigue vendiendo en estos momentos? Bueno, con las denuncias lo logramos parar. Es la información que hay, ¿no? Pero, Dios mío, ya eso se dio durante más de 6 meses, y el daño patrimonial con esos sobreprecios al país superaron los 16.000 millones de bolívares fuertes. ¿Dónde cayeron esos reales? Bueno, mira, nosotros no sabemos en dónde están, pero lo suponemos. Y simplemente... ¿Dónde lo supone usted? Bueno, supone? Mira, cuando usted ve las redes sociales y vemos a la hija del expresidente Chávez, María Gabriela Chávez, bien fotografiada, bien abrazada y con mucho cariño, con estos dos socios de esta empresa argentina que está estafando a el patrimonio público nacional. Fueron más de 15 millones y medio de dólares estafados, pero hacemos las denuncias, vamos a la fiscalía, las soportamos, consignamos hasta las facturas del puerto, en el cual usted demuestra que hay un sobreprecio exagerado comparado con facturas de puerto del mismo rubro de importación de ese mismo arroz y de ese mismo maíz de países como Brasil y como Uruguay. Y hasta hoy, más de un mes después, no hemos recibido de la señora fiscal Luisa Ortega Díaz, que la veíamos anoche en los anuncios que hizo el presidente,
con una cara de ponchada que impresionante. Bueno, no hemos visto, no nos ha respondido ni siquiera que recibió ya, que tiene ya en su poder esta solicitud de investigación. Entonces, definitivamente aquí hay una solidaridad automática por parte de las instituciones que tienen a su cargo la obligación de efectuar investigaciones de carácter penal, que bueno, que es muy dramático, porque esto significa que hay una patente de diferentes sectores, que hay una patente de corso total para poder delinquir, para poder hacer el daño al Estado, y en este caso particular, con el apellido ese que está allí atravesado, pues yo estoy completamente seguro que la señora fiscal no va a investigar absolutamente nada, porque si la señora fiscal investiga a la hija del presidente Chávez, ese día deja de ser fiscal. Diputado, el gobernador del estado, Bielma Mora, él dice que el contrabando estaba financiando las protestas y que allí estaban sectores de la oposición metidos pagándole a los muchachos para que estuvieran en la calle y generaran el caos en el estado. Recientemente en el Táchira hubo protestas y hay 3 detenidos por las captahuellas. ¿Qué dice Abelardo Díaz? Bueno, que habló el rey del contrabando, habló sobre el contrabando, el rey del contrabando. Para nadie es un secreto ¿Cómo es eso? Para nadie es un secreto que el señor gobernador Bielma Mora pasó de capitán a magnate cuando fue superintendente del CENIAT, y todos sabemos en el CENIAT qué es lo que se maneja y cómo salió multimillonario el gobernador Bielma Mora del CENIAT y por dónde salió, ¿no? Porque no salió por la puerta de adelante, sino salió por la puerta de atrás. Pero bueno, eso ya es pasado, y la realidad es que tenemos un gobernador que no le ha sabido dar el manejo que requiere un estado tan complicado, con una realidad tan difícil como es el estado Táchira, porque estamos en la frontera más viva de Latinoamérica. Allí hay un flujo comercial, un flujo de personas, un área donde hay ya prácticamente un solo quehacer político, social, económico, prácticamente donde somos una misma familia binacional, quienes habitan en el norte de Santander y quienes habitan en nuestro estado Táchira. Bueno, esa realidad de este señor Bielma Mora, que yo los invito a que revisen los medios de comunicación de noviembre del año pasado, y lo denuncié en estos días públicamente, donde Bielma Mora asegura no estar de acuerdo con el cierre de la frontera, ni parcial, ni temporal, ni a ninguna hora, alegando que primero es inconstitucional y segundo hablando que por ética y por moral él no puede permitir este cierre. Bueno, hoy está de frente apoyando el cierre, ¿no? Pregunta, bueno, ¿dónde le quedó la ética y dónde le quedó la moral? Pero este flagelo del contrabando en nuestro estado Táchira, vecina República de Colombia, primero que no es nuevo, ¿no? Tiene muchísimos años, pero que se ha incrementado bárbaramente, que se ha incrementado enormemente en estos últimos años de la revolución, entre otras cosas porque son los años donde el bolívar ha venido perdiendo terreno con relación al peso colombiano. Entonces el gobierno y Bielma Mora, que no pretende hacer otra cosa con esto sino populismo, el gobernador Bielma Mora olvida que el gobierno nacional está buscando enfrentar las consecuencias del contrabando, pero no enfrenta las causas del contrabando. Entonces, ¿qué están haciendo en la frontera? En la frontera lo que están haciendo es que el ciudadano fulano o la ciudadana fulana bajan, a lo mejor por la necesidad de la subsistencia misma, bajan para llevar 2 harinas pan, que no debe ser, ¿no? Pues estamos en contra de eso, que es lo que llaman el bachaqueo. Pero bueno, eso es lo que el ciudadano común hace, impulsado también por el Estado, que no le ofrece trabajo, que las cosas están sumamente caras y que no hay... Pero los organismos que controlan la frontera, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que custodian la frontera? Entonces, ¿qué sucede? Entonces persiguen a esta gente, la meten presa. Cuando usted ve los detenidos son ciudadanos comunes que les quitaron alguna tontería que llevaban para vender en Colombia. Pero no hemos visto todavía un general preso. Metieron 21 guardias presos porque reabrieron una trocha que habían trancado. Pero yo les pregunto, ¿dónde está el general que se los ordenó? Porque yo estoy completamente seguro, y los que son militares saben, que 15 guardias nacionales por sí solos, si no los mandan, no van a ir a abrir una trocha, que saben que los van a meter presos. O sea, si van es porque están seguros que tienen una orden superior y que no les van a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está el general que ordenó eso? Entonces, están atacando en la consecuencia del contrabando y no la causa. Aquí la causa real y verdadera del contrabando es que todo lo que usted compre en Venezuela y lo logre vender en Colombia, todo se le gana un dineral. Aquí la verdadera causa del contrabando es que genera muchísimo dinero. Y como genera secuestro, genera también sicariato. Muchísimo dinero, ese dinero le llega a todo el mundo.
Y al primero que le llega es al gobierno venezolano. No puede haber contrabando si el gobierno no lo permite y si el gobierno no está involucrado. El gobierno es el mayor contrabandista en este país. ¿Y por qué lo es? Porque o el gobierno lleva el contrabando de manera directa o el gobierno lo permite a cambio de grandes cantidades de dinero, o sea, a cambio de lucrarse por el contrabando. Es decir, porque que pudiese ser que las consecuencias de la venta por contrabando le llegan los reales al gobierno. Llegan los reales a personeros del gobierno, a personeros civiles y militares. Si no, no existiría el contrabando, sería imposible. ¿Cómo hacía cuando gobernaba César Pérez Rivas allí? Si usted dice que el actual gobernador no ha podido controlar el Estado, entonces ¿cómo pierde César Pérez Rivas si pudo controlar el Estado? No lo pudo controlar porque perdió la gobernación. A ver. El gobernador Pérez Rivas pierde la gobernación por una situación coyuntural de la época de las elecciones. Como perdió aquí el exgobernador Morel, como perdió en el Zulia el gobernador Pablo Pérez, en su gran mayoría, a lo mejor sumado por algunas otras causas, pero una causa prioritaria, a mi parecer, que fue la gran desmotivación del elector opositor luego de la derrota de Enrique Capriles el 7 de octubre. Cuando Capriles pierde el 7 de octubre y el Consejo Nacional Electoral, en un acto de viveza política, pone las elecciones apenas mes y medio después, las elecciones regionales, obviamente el voto opositor que tiene un porcentaje de votos motivacional, pues no se encontró con las ganas de salir y votar, aparte que lo metieron, me recuerdo que fue un 16 de diciembre, o sea que prácticamente fue en la Nochebuena, ¿no? Uh-huh. Entonces allí es donde uno ve que bueno, hubo toda esta trampa del Consejo Nacional Electoral para que el elector opositor se desmotivara y no asistiera, porque el César Pérez Rivas no pierde por tener un voto rechazo en contra. No, César Pérez Rivas pierde como consecuencia de la abstención. Y el señor gobernador Bielma Mora es el gobernador de la abstención, porque el gobernador Bielma Mora gana con los mismos votos que después saca Nicolás Maduro, que pierde por casi 200,000 votos en nuestro estado. O sea, con los mismos votos que ganó Bielma Mora, perdió Maduro en el Táchira, pero Maduro perdió por casi 200,000 votos. O sea, definitivamente el elector opositor, que vota de acuerdo a su motivación, de acuerdo a su estado emotivo, no salió a votar en el Táchira en las elecciones. Pero cuando hoy la gente compara el gobierno de Bielma Mora con el gobierno de César Pérez Rivas, uh-huh. Ay Dios mío, qué arrepentido es. 38 minutos de la mañana, volvemos a Bajo la Lupa, nuevamente con nuestro invitado del día de hoy, es el diputado por el estado Táchira, miembro de la Comisión de Contraloría, miembro del partido COPEI, Abelardo Díaz, acá con nosotros. Sí, señores, tenemos por acá a Abelardo Díaz y tenemos la primera llamada del día de hoy. Por favor, sea breve para poder darle chance a todos quienes quieran participar el día de hoy con Abelardo Díaz. Buenos días, ¿su nombre? Alfredo Sánchez, mis estimados. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido. En lo más breve posible. O sea, la cuestión, o sea, que sería que habría una veracidad cuando el señor que está preso, no se sabe dónde estará preso, Wally Maclé aseveró que había un cártel de los soles. Esa es mi pregunta. Ok. ¿Dónde está Wally Maclé? Bueno, Wally Maclé no sabemos en dónde está, porque ahora es un preso silente, ¿no? Era un preso público, daba entrevistas a todos los medios de comunicación cuando estaba en la cárcel Convita en Colombia, y después de que sale y está en Venezuela, lo silenciaron, le han llevado un juicio que particularmente he tenido acceso a algunas actas de ese juicio, donde él ha hecho unos señalamientos sumamente graves, ha involucrado a diversos generales, diputados, a ministros del entonces presidente Chávez, que recibieron beneficios económicos, inclusive en dólares, ¿no? A un hermano del gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, le hizo señalamientos concretos. El gobernador Bielma Mora fue promovido como testigo en ese caso por la familia Maclet en ese juicio, y un juez, que es un juez eminentemente oficialista, desestimó y prohibió que el gobernador Bielma Mora fuera testigo en ese caso. Entonces, con este gobierno, mi respuesta es: no sabemos dónde está Maclet.
Hace pocos días yo denuncié que se fugó por la puerta grande del centro penitenciario de Occidente, en mi estado Táchira, un narcotraficante colombiano con una boleta de excarcelación falsa. Entonces, si eso sucedió... ¿Quién es ese narcotraficante? El narcotraficante, un señor de nombre Andrés Montoya Zambrano, colombiano, estar de los taxis de Medellín, buscado en Colombia, sentenciado en Colombia a más de 23 años de prisión y sentenciado en Venezuela a más de 24 años. ¿Y no se sabe dónde está? Resulta que estaba detenido en el área de procesados militares del centro penitenciario de Occidente y se escapó por la puerta grande con una boleta de excarcelación falsa. Tenemos Entonces, otra llamada. Maclén no sabemos dónde está. Suponemos que está preso en Venezuela, pero con el gobierno no se sabe. Tenemos otra llamada en línea. Su nombre, por favor, puntualmente, y bienvenido o bienvenida Bajo la Lupa. Buenos días, Julio Pérez. Con permiso, diputado, ¿de qué parte del Táchira es usted? Y disculpe. Yo soy nacido en San Cristóbal, estado Táchira, en la capital. Diputado, Gocho de pura cepa. ¿De dónde? Yo soy de La Fría. Cómo no, de García Devia. De García Devia. Lo que usted dice es cierto, pero usted se queda corto. Lo que da es lástima, pena ajena a todos esos pueblos, La Fría, Boca de Grita, Orope, eso es contrabando paramilitares. Lo que falta es que la Guardia Nacional se le pare firme a los paramilitares, porque ¿sabe quiénes lo hacen? Andan en los pueblos, por lo menos Boca de Grita, Orope, andan en el pueblo armado y pasan por frente de la Guardia armados de Udeli. Así es. Y la Guardia Nacional no hace nada. Solamente el puesto de Orope, le digo, porque yo soy de ahí de esa zona, el puesto de Orope solamente de la Guardia Nacional, diario, se hace aproximadamente 500 millones de bolívares diarios en puro contrabando. Bueno, esa es una realidad, el compañero también. Y eso se queda corto, todo lo que usted dice se queda corto, lo que es la frontera. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias por su participación. 263-2542. Gracias, señor Julio. Recuerden también usar nuestra cuenta en Twitter, @BajoLaLupaFM, para también mencionarnos y sintonizarnos en Bajo la Lupa. Buenos días, Jonás. Raúl Salas. Señor Raúl Salas, bienvenido. Hola, Raúl, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Eudelis. Saludos para el invitado. El diputado de la Asamblea Nacional, Abelardo Díaz, por COPEI. Sí, por el estado Táchira. Sí, yo tengo entendido que por allá, en el estado Táchira, fue que empezaron las manifestaciones estudiantiles sobre una supuesta violación, o un intento de violación a una muchacha estudiante. Y nunca se supo cuál era la víctima ni el victimario. ¿Usted podía aclarar eso? Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Abelardo. Bueno, completamente cierto. En el estado Táchira comenzaron las manifestaciones y fueron creciendo y fueron de una dimensión que inclusive llegó un instante que tuvo momentos sumamente dramáticos, ¿no? Allí las barricadas inclusive fueron en sectores completos que no había paso por ninguna parte de la ciudad capital, pero esto no fue consecuencia de la supuesta violación esta, ¿no? Quizás eso fue un hecho puntual y no le corresponde al diputado dar detalles sobre esos casos, porque para eso están las autoridades a las cuales le competen, ¿no? Eso tiene que ser una investigación penal y serán las autoridades correspondientes las que hablen de ese caso. Yo soy diputado, no soy policía, ¿no? Pero lo que sí puede quedar claro es que denuncias sobre eso. Las protestas, bueno, sí, ese fue un hecho puntual que las autoridades tienen que dar respuesta sobre ese caso. Pero lo que sí es completamente cierto es que las protestas iniciaron en el estado Táchira, pero las protestas son consecuencia directa no de ese caso puntual. Las protestas son consecuencia directa de la situación dramática que han vivido los tachirenses en los últimos años. Pero la con la gasolina, con las en los supermercados. Sí, allá. Eso ocurrió, eso repito, eso fue un hecho. Hacia todos los otros no, quizás eso fue un detonante en un momento en el sector estudiantil, pero es que las protestas fueron mucho más allá del sector estudiantil. Fue la sociedad tachirense que se levantó por completo. Allí fue de verdad unas protestas de dimensiones sumamente grandes, y aunque yo compartí algunos modos y otros no los compartí y lo hice público, por lo menos yo tengo que decirlo y asumo la responsabilidad de eso. Yo con trancar una calle no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque bueno, se le causa daño al ciudadano común que vive allí en un sector, y yo creo que ese no es el mecanismo, ¿verdad? Pero eso es completamente respetable. Lo que sí es una realidad es que hay infinidad de motivos para protestar. La gente salió a protestar porque definitivamente el Táchira vive humillado de hace muchos años y sencillamente reventó. Diputado Abelardo Díaz, tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Muy buenos días. Mira, mi nombre es Roberto Herrán. Yo vengo de Caracas, tengo apenas un año y unos meses aquí en la isla, ¿no? Apartando de todo, el diputado aquí
Hay fallas en la comunicación, 263-2542 para que se vuelva a comunicar. Tiene problemas con la línea, fíjate. Nosotros, sí. Por aquí Carmen Meléndez, vamos a leer las interacciones porque han llegado muchas. Carmen Meléndez dice, ustedes también son responsables de la llegada del gobierno, ustedes como partido COPEI, de que llegara el gobierno de Hugo Chávez al poder y no pueden lavarse las manos como Poncio Pilato. Ya por le acá, vas a responder arroba Suntino Crítico escribe también y dicen que lo que votas Abelardo es puro odio. Sí, lo que votan es puro odio, dice el Asuntino Crítico, ¿no es? Y aquí Alfredo Perdomo dice por acá, ¿qué es lo que dice Alfredo Perdomo? Que para ser copellano Abelardo se respeta su trabajo como diputado, a diferencia del príncipe que cobra sin hacer su trabajo. Él se refiere aquí al diputado de la Asamblea Nacional, Morel Rodríguez Rojas. Tenemos llamada en línea. Aló, buenos días, ¿su nombre? Aló, buenos días, Alexander Sánchez. Sí, lo escuchamos, Alexander, bienvenido. Para el diputado, mire diputado, cuando estaba Pérez Vega fue el que hizo toda la mafia paramilitar y donde los colombianos se apoderaron de los supermercados y grandes negocios del narcotráfico ahí en San Cristóbal. Y en Colombia, en Cúcuta, el que manda es el narcotráfico de los dólares del narcotráfico. Eso es lo que usted apoya. Y usted no apoya, usted está apoyando todo eso. Y todo el odio que hice por esa boca, la inmunidad que usted tiene le queda grande. ¿Por qué? Porque usted está ofendiendo al Estado Táchira. Y yo como tachirense, que tengo 23 años aquí en la isla de Margarita, sé lo que pasa en mi estado. Y usted es cómplice con Pérez Vega del paramilitarismo y el narcotráfico que mueve el comercio entre Cúcuta y San Cristóbal. Y a usted le duele lo que está pasando, el Catagüeya, el cierre porque usted le sale se le están acabando los beneficios que usted recibe con eso. Y el Táchira se respeta, porque usted habla malo todo lo que está hablando ahí. Aquí vemos bastante tachirenses que salimos hace 20 años de la pobreza tan brava. Usted es hijo de papi y mami, usted tiene muchos negocios con su familia allá en San Cristóbal, ganado, trafican con ganado hacia Colombia también, con nevera, línea blanca, todo eso, se le cerró la frontera por eso, todo lo que usted hace. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, ¿tú qué tienes ganado o tienes...? Tú eres un gran cacao ahí en el Táchira. Bueno, me estoy enterando, ¿no? Qué buena noticia, ¿no? Me hizo acordar de un chiste de un alto revolucionario que llevó a su hijo para una gran finca, ¿no? Y el hijo le dijo, papi, eso es ganado. Y dijo, uno es ganado y otro es robado, pero bueno, ahí está. Mira, no, yo de verdad no tengo ninguna finca, no tengo ninguna propiedad, yo no trafico, yo no hablo mal de mi estado Táchira. Mi estado Táchira es un estado maravilloso, un estado por el cual estoy luchando, un estado del que no me he ido ni miré, porque tengo compromiso con mi estado, que voy a seguir luchando allí adentro. Yo amo a mi estado Táchira y ese amor que tengo por mi estado Táchira no me permite irme. Familia la he construido en mi estado Táchira y yo lo que hago es trabajar y luchar por el estado Táchira. Yo no hablo mal del estado Táchira, yo tengo que decir la verdad de cómo ha maltratado el gobierno al estado Táchira. Porque él tiene que recordar que esta fulana revolución ya va para 16 años gobernando en el estado Táchira y la gobernación del estado Táchira ha estado en manos oficialistas, a excepción de durante los 16 años ha estado 12 años en manos de gobernadores oficialistas. Entonces no venga a decir que la culpa de todo lo que pasa en el estado Táchira es culpa de César Pérez Vivas, porque solo gobernó 4 años. O sea, eso es algo completamente ilógico. Y desde los señalamientos que me hace, en lo particular, pues todo es completamente falso. Y si eso es así, pues vaya, denúncieme. Yo iré a la fiscalía y demostraré que eso no es que eso es completamente falso. Nosotros tenemos llamada en línea. Aló, buenos días, su nombre, por favor. Bueno, disculpa, que fue que me cortó ahora la llamada, ¿no? Lo que iba a decir... Su nombre. Roberto Herrán, ¿no? Yo tengo 1 año y medio aquí, o 1 año y 1 meses aquí en la isla, yo vengo de Caracas. La cuestión aquí es la siguiente, que los diputados llamar al capítulo a ese gobierno está usurpando algo que no corresponde, y eso lo sabemos todos los venezolanos y el mundo entero. Cuando el 11 de abril el señor Lucas Rincón mostró una carta de renuncia de Chávez, ¿dónde está esa carta? Y después premian a Lucas Rincón con un Ministerio de Interior y Justicia, y después le dan una embajada bien lejos de Venezuela para que no hable. Esa carta existe. Que no se hagan los locos, también la oposición debe exigir que ese señor aparezca y muestre esa carta y se estudie la firma de Chávez hoy en día. Y aparte de eso, ¿qué pasó con los corruptos del gobierno cuando se perdieron los miles y miles de toneladas de los pollos en los puertos, donde ya Chávez había quitado todo poder a los alcaldes y gobernadores y querían culpar al gobernador de Valencia? ¿Dónde están? Todo eso
eso se ha quedado corto y se ha echado a los olvidos. Como dijo una vez Carlos Andrés Pérez, el venezolano aprende rápido, pero igualmente olvida. Y no debe ser así, porque ese país vale demasiado. Vale demasiado. Así que los diputados de la oposición deben recordar y hacer recordar eso en la Asamblea Nacional. Hacerle recordar a Diosdado, que es un corrupto de primera, que ya tiene casi Venezuela de él, porque él compró hace unos años, los testaferros militares, el restaurante, Rúas, y el restaurante Terraza Steakhouse de las Mercedes, que yo trabajé en Terraza Steakhouse, donde atendía al señor Papi, el hijo de José Vicente Rangel, alcalde de Sucre en ese entonces, y iba a comer allá y firmaba las cuentas. Ok, señor Serra. Cobrenlas por tesorería. Ok. Los corruptos están allá. Ya quedó la idea al aire. Señor Robert Serra hace el planteamiento. Carmen Meléndez dice que no te hagas el loco, que responda que también Copey, parte de la Cuarta República, irresponsable que haya llegado a este gobierno. Y Antonio Cabruja dice, rechaza, desde el chavismo, dice que rechaza un señalamiento hacia unas obras que usted denunció a la ministra Iris Valera. Cierre con eso. Bueno, vamos por partes entonces, ¿no? A la persona que dice que Copey es responsable, bueno, yo creo que la llegada de Chávez es consecuencia de un conjunto de errores, de fracasos que se cometieron durante 40 años. Yo creo que eso no lo podemos tapar, pero tampoco podemos tapar que el remedio fue peor que la enfermedad. Yo recuerdo que en estos 40 años de democracia, oye, uno no tenía que sufrir, o me perdonan quizás el término, uno no tenía que parir para poder conseguir productos de primera necesidad. Yo recuerdo que la plática alcanzaba, y para el que me dijo que yo soy hijo de papi y mami, yo soy hijo de una maestra de escuela, y yo soy hijo de un profesor, de un docente de educación media que me criaron con su salario, con mucha dignidad, con 2 hermanos más profesionales, todos de clase media, que salimos adelante trabajando. Y sobre la denuncia que hice hace poco días contra la ciudadana ministro Iris Varela, bueno, allí está una denuncia clara, soportada, 7 obras del Ministerio del Servicio Penitenciario otorgadas para la construcción o para la remodelación de cárcel en este país, se las otorgó a una empresa cuyo socio originario era, en primer término, el director de recursos humanos de ese ministerio, y es quien todo el mundo sabe y es público, notorio y comunicacional, que es la pareja que hace vida conyugal con la señora Iris Varela. Pero ayer fue ratificada y fue premiada. ¿Cuál lucha anticorrupción entonces es la que habla